Para cerrar este bloque de preguntas, me permitiré formular dos preguntas a nuestra distinguida y a nuestros distinguidos invitados a esta audiencia. Y primero agradecerles, me queda muy claro que entre ustedes han dado cuenta de cuáles han sido las fortalezas del Tribunal Electoral, de este sistema de justicia electoral, pero también han dado cuenta de nuestras debilidades. Y por ello les agradezco porque es finalmente la finalidad que tienen estas audiencias públicas. Ya lo decían, 37 años de construcción de este sistema electoral y por ende de este Estado de Derecho constitucional a través de una vida político-electoral. Y dentro de estos 37 años están 25 años de existencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hemos contribuido, como ya fue dicho con anterioridad, a la estabilidad política, a la legitimidad del poder político, ya sea validando elecciones, pero también anulando elecciones, como lo decía la doctora Sauri, lo cual contribuye justamente a esta legitimidad del poder político emanado de las urnas. Hemos logrado una construcción jurídica sólida a favor de minorías o de grupos vulnerables, y aquí, obviamente, el caso de las mujeres, de los pueblos, comunidades indígenas, diversidad sexual, tenemos sentencias sumamente trascendentes en cuanto a derechos político-electorales de la ciudadanía. Y solo citaría uno que es una realidad de una de nuestras salas regionales, es que las personas indigentes hoy en día tienen derecho a ir a solicitar su credencial de elector, aunque no tengan un domicilio fijo. Es decir, lo que hemos ido construyendo entre salas regionales y salas superiores es un compendio particularmente importante, y ello se ha logrado justamente a través de una innovación en la interpretación de la ley a la luz de los derechos políticos. No obstante, ello aumenta la litigiosidad y con ello aumenta una crítica hacia el actuar del Tribunal Electoral. Y yo aquí lo que quisiera preguntar es, ante esta litigiosidad en la cual nosotros no tenemos, digamos, papel alguno, contrariamente a lo que puede pensarse de que si aumenta la litigiosidad es porque hemos abierto el acceso a la justicia, criterio que no comparto. Me parece que al contrario, al irlo abriendo, hemos finalmente fortalecido justamente la participación política en general. Pero ante esta litigiosidad, la comunicación de nuestras decisiones hacia afuera, hacia la sociedad, más allá de los actores políticos que acuden con nosotros, ¿de qué manera consideran ustedes como finalmente fundadores de todo este sistema de justicia electoral que podríamos lograr que se comunique no solo lo que hemos decidido? ¿Cuántas veces no hemos visto, y acaba de suceder hace muy poco, en la que la opinión pretende que decidimos lo contrario de lo que dice la sentencia? Entonces, las lecturas suelen ser equívocas, y aquí ciertamente tenemos una parte de cómo las comunicamos. Entonces, estas serían, digamos, estas dos preguntas que yo formularía a nuestra distinguida y distinguidos invitados a esta audiencia. Por el otro lado, y refiriéndome a la pregunta de la magistrada Yanin sobre la litigiosidad y la mayor publicidad, yo sí creo que los jueces, con el nuevo sistema de justicia que se está implementando en México, tanto en el ámbito penal como laboral, mercantil, etcétera, con el nuevo sistema de justicia penal, tenemos que esperar y exigir a los jueces, magistrados, ministros, toda la publicidad posible sobre el sentido de sus resoluciones. Es necesario que para tener esa legitimidad
en el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces de este país en lo general den cuenta de por qué resuelven en un sentido o resuelven en otro, y sí estoy porque siempre se haga transparente la explicación, la justificación de todas las resoluciones que ya sea en un órgano unitario o en un órgano colegiado emitan los órganos jurisdiccionales. Habrá excepciones, pero deben ser las más posibles situaciones excepcionales, asuntos de seguridad nacional, que luego sobre este concepto de seguridad nacional hoy se mete todo indebidamente, o asuntos que tienen que ver ya con datos privados muy entrañables, muy íntimos de una persona, especialmente de personas vulnerables. Ahí sí creo que deberá haber ciertas reservas en la transparencia de las resoluciones, pero en el ámbito político, electoral, me parece que no cabe ninguna excepción y que por lo tanto debe haber la mayor transparencia posible, la mayor publicidad para que todas las resoluciones de jueces, magistrados o ministros, todas las resoluciones puedan por la sociedad, por la opinión pública, ser conocidas y ser apropiadas por la sociedad para construir algo que nos falta y es determinante en la deficiente calidad de nuestra democracia. Ciudadanos más informados sobre sus derechos y sus obligaciones y que estén dispuestos a cumplir con la ley, porque en México nos es muy fácil incumplir desde el poder y fuera del poder con la ley, y creo que la publicidad de las resoluciones puede ayudar a que fortalezcamos la cultura de la legalidad. Pero bueno, me parece que hay un tema crucial que ha planteado la magistrada Otárola, que es el tema de la comunicación de las sentencias. Hoy mismo estamos viendo una polémica por falta de información, y la polémica lo traigo porque viene a cuento por el tema de buena comunicación. Hay una polémica desde ayer, hoy sigue en los medios. Pueden los legisladores federales promover la consulta de revocación de mandato, y entonces todo el mundo está refiriéndose al tribunal, al INE, pero nadie ha hecho referencia a la sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de aprobar, declarando inconstitucional un párrafo de la Ley Federal de Revocación de Mandato que permitía a los partidos políticos intervenir en la promoción. Lo declaró inconstitucional y además precisó un nuevo criterio jurisprudencial que por acción de inconstitucionalidad pues es de inmediata aplicación, que es que solamente el INE puede promover la participación ciudadana y que eso es exclusivo del INE. Esa combinación de competencias se nos ha pasado aquí referirnos a ella, y lo dejo como pregunta. Hacia adelante es conveniente mantener en la Corte la facultad de resolver en materia electoral por vía de la acción de inconstitucionalidad, o debemos ir a un tribunal electoral con competencias exclusivas y sacar a la Corte de ese ámbito. Es una pregunta hacia adelante también planteada, y la tensión que hoy se vive entre el Poder Ejecutivo, entre el titular del Poder Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral afecta a este tribunal electoral. Claro que lo afecta, y lo va a afectar en el futuro inmediato, porque habrá juicios, habrá polémica sobre lo que se resuelve en las próximas semanas, y por eso es tan importante, magistrada, tener una buena y oportuna comunicación de las decisiones de la Sala Superior para que la ciudadanía, la sociedad, la opinión pública puedan juzgar y conocer mejor y con mejores elementos las decisiones que se están tomando en materias trascendentes como las que estamos viviendo hoy en día. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Janine se refiere a situaciones límites en donde es muy importante que al diseño
del sistema de justicia le corresponda el desempeño de los miembros de la magistratura y los jueces. Dice Karl Popper en una frase célebre que le escuché a Manuel Aragón Reyes en Zaragoza, España, que la capacidad de resistencia y desarrollo de las fortalezas, y el tribunal lo es, depende de la calidad de las guarniciones, que es la magistratura. Y entonces necesitamos que diseño y desempeño vayan de la mano. Y en eso también tiene mucho que hacer el tribunal, y qué bueno que esté trabajando en esto. Y por último, tenemos un brutal déficit que ha tenido que ver quizá con el momento en que se quedó la consolidación democrática en México, de déficit de la política, desde luego, y también brutal déficit de ciudadanía, para empezar por la brutal desigualdad social que tenemos, las deficiencias del sistema educativo. Entonces, la autoridad jurisdiccional tiene que hacer el mayor esfuerzo por ser didáctica y pedagógica en la difusión de sus resoluciones, y tiene que contribuir junto con otras muchas instituciones del aparato gubernamental mexicano a construir ciudadanía, lo que aquí mencionaba Juan Miguel Alcántara, ciudadanos que cumplan la ley, que estén pendientes de las resoluciones jurisdiccionales. Particularmente quiero referirme a las preguntas de la magistrada Yanir Otároga. El INE y el tribunal, permítame decirlo, y creo no exagerar, son los que tutelan la capacidad ciudadana de cambiar de opinión en materia política. Lo que pasa en un ambiente como el que hemos estado viviendo en los últimos años y particularmente en los últimos meses, más cuando se ha planteado la necesidad de una reforma electoral a contrapelo completamente de todas las reformas previas que se han realizado en los primeros 3 años de gobierno o 2 años de gobierno, excepción de la crisis de 1994. ¿Bien? Todas las demás han sido de los 2 primeros años de gobierno. Hay que señalar que estas instituciones tienen que ser protegidas contra este ambiente de regresión autoritaria. Que se puede perfeccionar, no me cabe duda. Aquí ha habido por parte de amplios conocedores de la ley varias y muy valiosas propuestas. Pero no podemos pensar en tocar la Constitución si no es para ampliar esos espacios, no para retroceder. Hasta ahora, y me refiero al ahora en este gobierno, había una especie de teleología del progreso electoral. Cada una de las reformas electorales eran para avanzar y progresar. Hasta que ahora se nos está planteando la posibilidad real de retroceder. Y esto es contra lo que tenemos que cerrar fila todos. Todas y todos tenemos que enfrentarlo desde los distintos ámbitos en los que nos encontremos. Y aquí el papel de la comunicación política se vuelve trascendental. Me parece que el esfuerzo que se haga en materia de publicidad, de transparencia, por parte del Tribunal Electoral es sumamente valioso, sin dejar de reconocer que hay un ambiente de linchamiento a todo aquel que no se pliega a las decisiones del presidente de la República. O sea, hay que decirlo, yo lo puedo decir, ustedes no, con toda, vamos a decir, con esa precisión. Entonces, ese es el ambiente en el que ustedes están realizando su trabajo y dando sus sentencias. Pero no lo estoy diciendo simplemente para decirles bajen la guardia y ni modo, así están las cosas y ya, sino justamente para mejorar la publicidad, para mejorar la transparencia y para que esa guarnición de la democracia mexicana a la que refería Arturo Núñez sea una guarnición de mujeres y hombres como lo ha sido hasta el momento, valiente, decidida y comprometida con nuestro país. Por eso pienso que la magistrada Otalora pone en el tapete de la discusión una de las principales preocupaciones que en este contexto debieran tener ustedes y debemos también
tener quienes estamos atentos al desarrollo de sus actividades. La comunicación ágil, precisa de su trabajo, de sus sentencias, tiene que ayudar a fortalecer la cultura política de las y los ciudadanos en el contexto que estamos viviendo, porque somos solo las y los ciudadanos los que podemos defender el sistema democrático que hemos ido construyendo. Claro, los partidos tienen que hacer su trabajo y las oposiciones y las minorías tienen que levantar la voz y tienen que hacer un gran esfuerzo para representarnos a las y los ciudadanos. Pero las autoridades electorales y básicamente el Tribunal Electoral tiene que hacer un gran esfuerzo pedagógico para que entendamos los procesos que llevan a cabo para emitir sus sentencias, entendamos el contenido de esas sentencias y eso enriquezca la cultura política de las y los ciudadanos, porque eso es lo que nos mantiene todavía con un régimen híbrido. Si no consolidamos esa cultura política, puede ser que pronto dejemos incluso de ser un régimen híbrido y en esas clasificaciones internacionales pasemos a ser un régimen no democrático, o sea, autoritario. Y nosotros, los que estamos aquí reunidos, ya sabemos qué significa eso y supongo que nadie quiere que volvamos a una situación como la que se vivió en el pasado, porque nos ha costado mucho trabajo superarla y porque lo hemos hecho a partir de un enorme esfuerzo de construcción institucional y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una de esas instituciones que debe garantizarnos que mantengamos la vida democrática en este país. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades a todas, a todos.